Eh, si bien vamos a enfocarnos en los versículos 8 al 20, que es como el cuerpo de esta carta, vamos a hacer lo que hicimos el domingo pasado, que es leer toda la carta. No son muchos versículos y hace sentido leerla porque uno entiende como toda la línea de pensamiento que Pablo tenía al dirigirse a este hermano Filemón. Bien, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Señor, confiamos, como oraba Nico, confiamos en el poder de tu palabra y en lo que tú puedes hacer con tu iglesia a través de la exposición fiel de tu palabra, y pedimos por favor que me ayudes a ser claro, Señor, en estas cosas que vamos aprendiendo en esta carta preciosa que providencialmente nos ha llegado a nosotros. Si bien fue dirigida a Filemón, pero nos llega a nosotros para enseñarnos un principio tan importante para nosotros, como es el perdón, Señor. Muchas gracias por esta carta. Rogamos que edifiques a tu iglesia por medio de esta enseñanza, y si es tu voluntad en esta mañana, salves a aquellos que aún no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de aquel que puede hacer esa obra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, domingo pasado comenzamos a recorrer esta breve, pero para mí es hermosa esta carta que Pablo le escribe a Filemón. Como dijimos, este hombre es miembro de la iglesia de Colosas. Es una iglesia que se reunía incluso en su casa, lo dice ahí en la introducción. Se reunía en su casa, se saluda a Apia y a Arquipo, aparentemente su esposa y su hijo. Arquipo, que
que era parte del ministerio de esa iglesia local. Es decir, estamos frente a un documento que le llegó a Filemón, pero que involucraba y afectaba de cierta forma a su familia y a toda la iglesia. Porque el tema, como dijimos el domingo pasado, el tema de las relaciones entre hermanos afecta a la iglesia. Siempre. A veces decimos, no afecta. Siempre afecta. Cualquier cosa siempre afecta a la iglesia. Porque entendemos que la iglesia no es un edificio. Bueno, esto nosotros mucho menos deberíamos entender que la iglesia no es un edificio, no son actividades aisladas durante la semana, aisladas de las relaciones interpersonales. Eso no es la iglesia. La iglesia, como dice Hechos 20:28, es el rebaño de Dios, es la obra del Señor, son personas ganadas por el Señor, por su sangre. Por lo tanto, el Evangelio es el fundamento de la iglesia. Y las relaciones en la iglesia son un reflejo de cómo el Evangelio realmente ha transformado nuestras vidas. Es precioso esto. Y esta pequeña carta a este amigo, a este hermano que Pablo le escribe a Filemón, no tiene, si se fijan, si lo han leído, bueno, lo hemos leído hoy, no tiene el contenido doctrinal o teológico que a veces esperamos de Pablo. Esperamos que Pablo, empiece a hablar de la predestinación o de la elección de los creyentes. Pero no, acá es un caso real del perdón, acerca del perdón. Y Pablo hace esto que no es apelar a leyes o principios, nada de eso. Por lo general Pablo trata en sus cartas primero una parte doctrinal al principio y después va a lo práctico. Pero acá es netamente práctico. Habla de un caso real que tiene su base en el amor cristiano. El amor cristiano, ese es el punto que Pablo busca en Filemón. Y hace eso porque sabe que Filemón es un hombre piadoso. Es un hombre con un corazón recto que va a hacer lo que agrada a Dios. Pues lo conoce. Pablo lo conoce a Filemón, no es un desconocido. Pablo no le está escribiendo a un desconocido. Le está escribiendo a alguien que, como dice versículo, lo hemos leído, él ha oído, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. O sea, no hay testimonio de las personas de la iglesia, de su familia. Filemón ama al Señor y conoce los principios acerca del amor. Seguramente conocía principios, acompáñenme a Mateo 5, principios que sabemos los cristianos. Bueno, Filemón lo sabía, quizás nosotros necesitamos aprender, profundizar un poquito más acerca de los principios del amor y del perdón principalmente. Mateo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es grave. Esto es grave. Seguramente Filemón sabía todo esto acerca del perdón, de los oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Seguramente sabía que todo pecado en última instancia es contra Dios. Seguramente lo sabía. Nosotros entendemos esto, que todo pecado es una ofensa contra Dios. Y negarnos a perdonar nos pone en una mala relación con Dios, lo dijimos el domingo pasado. No querer perdonar nos pone en una mala relación con Dios. De hecho, no perdonar nos pone en una posición de usurpadores de la gloria de Dios o de la autoridad de Dios. Porque pensamos que tenemos más autoridad para perdonar o no perdonar que Dios. Por eso es grave. Dios es el único que tiene la prerrogativa de establecer justicia y de vengarse. Mía es la venganza, dice Jehová. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? ¿Se da cuenta? De hecho, no perdonar me inhabilita a adorar a Dios correctamente. ¿De qué me sirve
venir a cantar todos los domingos a la iglesia si no soy capaz o no quiero perdonar a mi hermano? De hecho, lo dice ahí, versículo 23 de Mateo 5, si lo dejó abierto. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, me inhabilita para adorar a Dios, ¿se da cuenta? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No lo hagas si no estás dispuesto. Si no estás dispuesto, no lo hagas. Pero no está diciendo eso, está diciendo más allá, está diciendo no. Dejá ahí la ofrenda, andá, arreglá y vení, presentá. O sea, no está diciendo no lo hagas. No, solucioná. Si sos un creyente, si sos un hijo de Dios, tenés que solucionarlo. Porque es impensable para el creyente no perdonar. No podemos. Muchas veces los agravios o las ofensas que sufrimos como creyentes son parte de las cosas que Dios usa, claro, para formar nuestro carácter. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter si no somos probados en carácter? Si no somos unos niños toda la vida y no crecemos y dejamos que se encargue otro. Y no es así. Dios forma el carácter en nosotros. De hecho, si sigue ahí en Mateo 5, dice, pero yo os digo, versículo 44, perdón. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Acá va a un nivel mucho más profundo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Tremendo. Es tremendo. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por ellos. Precioso versículo 45. ¿Para qué? Siempre marque los para qué. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Claro. Cómo Dios forma el carácter de Cristo. Nosotros cómo mostramos ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, amando a nuestros enemigos, perdonando. Tenemos que perdonar, aun cuando no nos han pedido perdón, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio muestra, por donde lo miremos, el carácter perdonador de Dios. Y entonces, por eso nos preguntamos en el estudio de hoy, ¿cómo actúan los que perdonan? ¿Cómo actúan los que perdonan? La otra vez nos preguntamos cómo son los perdonadores. Pero hoy nos preguntamos cómo actúan los que perdonan. Y la idea de nuestro pasaje de hoy, siguiendo con el hilo de pensamiento de Pablo, es que los cristianos actúan de la manera que Jesucristo ha actuado con el pecador y su deuda. Repito, los cristianos actúan de la manera que Jesucristo ha actuado con el pecador y su deuda, en relación al perdón, ¿no? Y quisiera enfatizar esta mañana, no tanto, que lo vimos el domingo pasado, no tanto el carácter perdonador de Dios, sino las acciones puntuales del que perdona. No tanto el carácter, ya lo vimos el domingo pasado, sino las acciones. En otras palabras, el perdón siempre va acompañado de acciones. El perdón siempre va acompañado de acciones que son evidencia de un perdón genuino. De un perdón genuino que no es susceptible de pasar de facturas futuras. Es muy loco, pero eso es lo que nos pasa. Decimos que perdonamos, pero cuando surge una crisis nuevamente, sí, pero vos te acordás lo que... No. Bueno, eso no fue un perdón. Fue las pasadas de factura es que no hubo perdón. Sépalo. ¿Por qué así? Por eso, ¿cómo son? ¿Cómo actúan los que perdonan? En primer lugar, pensando en Filemón, considera las circunstancias y las motivaciones. En primer lugar, versículos 8 y 9. Bueno, las circunstancias de quién escribe acá, es Pablo el que escribe, y hay que ver las circunstancias, y hay que ver el motor por el cual hay que actuar. Pablo usa acá un conector que dice por lo cual, en consecuencia, por esta razón,
¿Cuál sería esa razón? Bueno, la dejamos en versículo 7. Tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esa es la razón. Filemón es el tipo de persona que se deleita en refrescar a los hermanos, en confortar los corazones del pueblo de Dios, alguien que cree firmemente en el amor cristiano y en la comunión de la iglesia. Ese es Filemón, ese es el por lo cual, este es Filemón. Los hermanos dan testimonio de ello. El mismo Filemón seguramente estoy haciendo Biblia ficción, seguramente cuando se encontró con Pablo le habrá contado de Filemón, Onésimo, ¿no? De Filemón. Le habrá contado que, no, la verdad que estoy imaginando, no me haga caso. No, la verdad que Filemón es un tipazo. Y la verdad que sí, con la iglesia, encontrarse, ¿no? Uno se imagina, Pablo en Roma ahí con Onésimo y charlando acerca de cómo era Filemón y decir, no, la verdad no puedo decir nada, pues, el amor que tiene con los hermanos. Bueno, recordemos, Pablo estaba ahí en prisión esperando los resultados de la apelación a César, ¿no? Incluso lo vemos en esta carta presentándose como prisionero de Jesucristo, en versículo 9 lo repite. Acá es interesante porque no hace uso lo dijimos también el domingo pasado, no hace uso de su autoridad apostólica. Y aunque acá reconoce que tiene esa libertad, tiene pleno derecho en Cristo de exhortarlo a lo que conviene, pero no lo hace. No lo hace. Usa palabras persuasivas, hermosas. La frase acá en el griego muestra que primero Pablo está consciente de su autoridad. Pablo es el apóstol Pablo. Pablo está consciente de su autoridad, pero no reclama autoridad a Filemón. Apela a las motivaciones correctas para que Filemón decida. Y es necesario esto porque es necesario saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Qué motivaciones? Es necesario que usted y yo, mi hermano, conozcamos lo que la palabra de Dios nos manda hacer, pero a lo largo de la historia del pueblo de Dios siempre se apela al corazón para las motivaciones, porque es desde ahí de donde nace la verdadera obediencia, no de una ley escrita, sino del corazón. Bueno, Deuteronomio, si usted lee todo Deuteronomio, la palabra clave de Deuteronomio justamente es corazón. Usted dice, no, pero si Deuteronomio es pura ley. Sí, pero la palabra clave es corazón, porque ahí estaba el problema del pueblo de Dios y de todo ser humano, el corazón. Y eso le dice Pablo, más bien te ruego por amor, te ruego por amor. Pablo no menciona acá la ley, no menciona doctrina, teología del perdón, no menciona nada de eso, porque Filemón la conoce y la vive a esta doctrina. Claro, quizá nosotros sí necesitamos profundizar y por eso la introducción que vimos acerca del perdón, pero siempre la motivación correcta es por amor. ¿Por qué hace las cosas usted? Pues el pastor lo dijo en la iglesia, porque no, lo tiene que hacer por amor al Señor. Eso es lo que Filemón está haciendo y esta es la motivación correcta. Siempre la motivación correcta. Si no es, como dice 1 Corintios 13, ¿no? Es metal que resuena, o címbalo que retiñe, es un ruido estridente. Bueno, los que saben de percusión, es como tirar un plato, imagínense, ¿no? Tirar un plato hace un ruido tremendo y horrible. Bueno, eso es hacer las cosas sin amor. La referencia entonces acá a la autoridad de Pablo es como que pasa rápidamente por la mente de Filemón, porque se lo dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, esa es la autoridad de Pablo, pasa para enfocarse en el poder motivador, el más excelente poder motivador que tiene el cristiano para hacer algo, que es el amor. Es el amor, y no cualquier amor, o por lo menos no el amor como el mundo lo define. Es el amor ágape, el amor que impulsa al creyente,
a hacer lo que conviene. Como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y más adelante les dice en 15:10, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se da cuenta? Esa es la motivación, lo dijimos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque este es el carácter de Dios. Y por su amor hacia nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Las circunstancias de Pablo no eran favorables. No es que uno tiene que esperar que las circunstancias sean favorables. Y se lo hace saber, le dice dos cosas, fíjese. Que primero, que es anciano, le dice. Yo, Pablo, anciano. Y después que está preso. Bueno, se lo recalca. Se lo quiere marcar a Filemón de que Pablo está preso. Pablo acá tendría unos, no se sabe con exactitud, unos 60 y pico de años. Y usted dirá, bueno, era joven. Pero para la época era una edad avanzada. La ciencia, la medicina no estaba como la tenemos hoy. 60 y pico de años en aquella época era complicado. A Pablo se le había avanzado más, ¿sabe por qué? Porque dice que él era prisionero de Jesucristo. Y eso marca aún más este énfasis. Porque este hombre, por amor al Señor, por servir al Señor, sufrió persecución, sufrió azotes, sufrió mala alimentación, sufrió climas hostiles. Hacía poquitos salió en Hechos 28 de un naufragio. Imagínense un hombre que apenas hace unos días había sufrido un naufragio y ahora está en la cárcel. Además de ser anciano, debería haber tenido, bueno, como le dice a los Gálatas, ¿no? Al final, yo traigo en el cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿no? Estaba lejos de ser estos pastores de la prosperidad. Hoy uno piensa, el mundo piensa en los pastores y piensa que son de esos que se compran yates o que andan en cosas. No, Pablo no era de esos. Pablo no engañaba a la gente. Filemón le dice, considera estas circunstancias y actúa con la motivación correcta. Estas cadenas eran la voluntad del Señor. Por eso le dice prisionero de Jesucristo. Esta es la voluntad del Señor, por servir al Señor, por amor a Él. Entonces Filemón no podía rehusar acá el pedido de parte de un hombre que había mostrado amor, que había mostrado diligencia por servir al Señor. ¿Cómo le va a rehusar? ¿Cómo le va a decir, no, Pablo, no me moleste con este tema de Onésimo? No podía. Aquel que perdona por eso en primer lugar, considera la circunstancia de quien pide y actúa con la motivación correcta. Pero en segundo lugar, y esto quizás nos va tocando más a nosotros, abre la puerta al ofensor. Abre la puerta al ofensor. Acompáñeme a Colosenses. Colosenses capítulo 4. Unas páginas antes. Colosenses 4, versículo 7 dice, todo lo que a mí se refiere, se escribieron las dos juntas, recuerde eso. Se escribió Colosenses y Filemón, las dos cartas juntas. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Imagínense, literalmente Filemón, al recibir esta carta, tuvo que abrir la puerta. Tuvo que abrir la puerta al ofensor. La oración del versículo 10 que leemos acá. Imagínense la sorpresa, ¿no? De abrir la puerta y encontrarse, Tíquico, ¿qué haces, hermano? Y detrás de Tíquico aparezca Onésimo. ¿Qué haces acá? O sea, no lo dice Filemón, sí, no se preocupe. Yo
me hacía la película. Tremendo. Y la oración del versículo 10 le da como más fuerza a eso. Porque en el orden gramatical correctamente sería: te ruego a favor de mi hijo, a quien he engendrado en mis cadenas, Onésimo. Es decir, Pablo pone delante del nombre lo que ahora Onésimo era para Pablo, lo que era para la iglesia. Bueno, de hecho, recién lo leímos en Colosenses. Es uno de ustedes. Es uno de ustedes. Recibir al ofensor, abrirle la puerta, es un paso fundamental para perdonar. Es fundamental. ¿Cómo perdona usted? Piénselo. ¿Le abre la puerta? Bueno, en el caso de Onésimo, además de esto, vemos evidencias que también sirven de base para este perdón que tenía que dar Filemón. En primer lugar, le abre la puerta porque está arrepentido. Onésimo está arrepentido. Está ahí parado al lado de Tíquico. Recuerda, hágase la imagen esa. ¿Por qué? Porque bajo las leyes del Imperio Romano, Onésimo era digno de muerte. ¿Sí? En muchos lugares del Imperio Romano, Onésimo era un condenado a muerte. Pero Onésimo no tuvo miedo. No tuvo miedo de ir a Filemón. Aunque la ley romana decía que merecía la muerte. Y Onésimo fue igual. Eso muestra arrepentimiento, porque no tiene miedo. No tiene miedo de nada. Ahora es cristiano. ¿Se da cuenta? Versículo 10 dice: a quien engendré en mis prisiones. O sea, Onésimo había nacido de nuevo. Posiblemente se había enterado de que Pablo estaba en Roma en un domicilio, pues no estaba en una cárcel, estaba preso en un domicilio y lo fue a visitar y conoció el Evangelio y ahora estaba arrepentido y no le tenía miedo a nada. No le tenía miedo a nada, al punto que estaba dispuesto a morir para solucionar este tema. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante lo que hace Onésimo acá. No solo está arrepentido, sino que ha cambiado. Dice versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo había cambiado. Discúlpeme si cambio Filemón por Onésimo, lo va a entender. Onésimo estaba arrepentido, pero había cambiado. El nombre Onésimo acá hace un juego de palabras, Pablo, ¿no? Es similar a la palabra provechoso que se usa en versículo 20. Y acá hace este juego de palabras de útil e inútil también. Provechoso, útil, inútil. En el griego se nota mejor. Este nombre, útil, inútil o provechoso, era común. Eran apodos. Eran apodos para los esclavos. A los esclavos no se los llamaba por nombre. Se le decía Onésimo, porque era provechoso, era bueno. Útil, inútil. Entonces, hay una época en que algunos hemos sufrido esa etiqueta, ¿no? Útil, inútil, provechoso. Bueno, provechoso es más raro que le digan. Había esclavos así que se identificaban con este apodo o con un número. No sé si has leído Romanos. Al final de Romanos es re interesante, muy lindo eso. Hay una lista enorme de un montón de personas. Y se menciona a Erasto, tesorero de la ciudad. Y al lado, Cuarto. Vos decís, bueno, Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Cuarto aparentemente era un esclavo. Era el cuarto. 1, 2, 3, 4. Y estaba al lado del tesorero de la ciudad. Cómo el Evangelio cambia a las personas. Cambia, ya no se los identifica así. Incluso había un estereotipo de los esclavos en esta zona, que es de Frigia, que los esclavos eran haraganes, eran indisciplinados. Bueno, de hecho, Onésimo escapó, posiblemente le había robado, posiblemente había hecho algún daño a la propiedad, pero Onésimo había cambiado. Entonces recibilo, abrirle la puerta, porque
Onésimo ha cambiado, ahora es útil. Pero en tercer lugar, había demostrado fidelidad. Fíjese cómo está conectado con versículo 11 y 12. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. La Biblia de las Américas dice, como si fuera mi propio corazón. Como si fuera mi propio corazón. Es tremendo lo que hace Pablo. En el tiempo que se convirtió y que Pablo lo discipuló, el afecto por este hermano había crecido. Para Pablo era importante Onésimo. Pablo se preocupa que en lugar de, imagínese, en lugar de forzar a Onésimo a que vaya y haga las cosas correctamente, anda solo. No, lo mandó con Tíquico. Además de eso, lo mandó con una carta a la iglesia, la carta a los Colosenses. Una carta que justamente enfatiza el tema del amor y del perdón. Y además una carta que específicamente trataba el caso de Onésimo. O sea, no lo mandó solo Pablo. Y como si fuera poco, le dice, como si fuera mi mismo corazón. Abrirle las puertas. Porque es como si fuera yo mismo. Este es el afecto que tiene Pablo. Tal es ese afecto que tiene, que le dice versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Ese es el afecto que tiene Pablo. Yo me pregunto acá, ¿hubiera sido incorrecto que Pablo lo hubiera retenido para servir al Señor en Roma? ¿Hubiera sido incorrecto? No. Ya era una nueva criatura, un hijo de Dios. Había conocido el Evangelio, lo había conocido a Pablo, plantador de iglesia, y ahora servía al Señor ahí en Roma con Pablo. Pero para Pablo sí era incorrecto. Y por eso aclara, versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Nada quise hacer sin tu consentimiento. El punto acá de Pablo no es pedirle a Filemón que libere a Onésimo para que vuelva a Roma. El propósito verdadero, incluso de todo, versículos 10 al 14, es mostrar a Filemón lo valioso que había llegado a ser Onésimo para Pablo. Ahora era valioso, ahora era útil, ahora era un hijo de Dios. No útil, pues si no uno piensa en la idea de alguien utilitario. No, me sirve para el ministerio. No, era un hijo de Dios, era un hermano en la fe, un hermano amado. No solamente útil por lo que pudiera hacer, sino por lo que era ahora delante del Señor. Es útil, es el corazón mismo de Pablo, es uno con quien Pablo estaría contento de retenerle con él, de que pudiera servir con él. Por lo tanto, Filemón, lo mejor es que abras las puertas, es un imperativo, recíbele, perdonalo, abrile las puertas, perdonalo, olvidá lo que hizo. Onésimo es otra persona. Recibilo, pero también en tercer lugar, restaurá, reconociendo la providencia de Dios. La persona que perdona, actúa y restaura, reconociendo la providencia de Dios. Dice Juan Calvino, si estamos enojados por las ofensas que cometen las personas, nuestra mente debe tranquilizarse, en primer lugar. Cuando nos damos cuenta de que esas cosas que se hicieron con maldad han sido tornadas hacia un fin diferente por el propósito de Dios. Esa es la razón por la cual nuestra mente tiene que tranquilizarse, porque toda ofensa contra uno, o aparente ofensa, uno tiene que analizar, ¿no?, las ofensas. Pero delante de Dios, Dios las torna siempre para bien, para formar a Cristo, el amor en Cristo. Dice 1 Corintios 13, el amor de Cristo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿La razón? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí está. A ver, acá Pablo no está excusando a Onésimo de pecado.
No está haciendo eso. Sino que le está diciendo a Filemón, Filemón, mirá la mano de Dios. Mirá la mano de Dios en todo esto, reconoce la gloriosa y la soberana mano de Dios en toda esta situación con Onésimo. Por eso dice versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Acá es hermoso cómo Pablo usa estos términos. No sé si lo ha leído, pero Pablo acá no habla de huida, no habla de robo, no habla de escape, no habla de que Onésimo es un fugitivo, no habla de esos términos duros. Habla de se apartó de ti por algún tiempo. Como que usa palabras muy suaves para hablar de una situación que cualquier incrédulo hubiera dicho, no, hay que cortarle la cabeza a Onésimo. ¿Cómo va a robar? A mí, dueño de esta casa, dueño de este oikos. El oikos era no solamente la familia, sino los esclavos, los siervos. Y imagínese la reputación de Filemón, ¿no? Frente a Onésimo. Los gastos que tuvo que hacer seguramente. Se apartó de ti por algún tiempo. Antes dice, quizá. Y esto es precioso, porque es un reconocimiento humilde de que nadie puede llegar a conocer los propósitos de Dios. Quizá, no sé, pero sea como sea, Dios triunfa siempre en cumplir sus planes. Quizá. Esta separación entre Onésimo y Filemón tenían como fin que en el Señor, como dice ahí, fueran reunidos para siempre. Y uno lo lee así, pero literalmente ese para siempre es reunidos eternamente. ¿Se da cuenta? O sea, este es el fundamento para restaurar relaciones en la iglesia. Reconocer que en la providencia de Dios, personas que antes estábamos hundidas en nuestros pecados, que estábamos perdidos, que estábamos muertos, que estábamos sin relación con Dios, ahora somos reunidos en un pueblo que ama al Señor y que quiere servirle. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Por eso Filemón recibiría a Onésimo y lo iba a restaurar. ¿Por qué? Porque lo has recibido para siempre. O sea, vas a ser hermano de Onésimo eternamente. Entonces recibilo. Y no solo eso, le dice versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Como una doble relación tiene ahora Filemón con Onésimo. ¿Cuánto más? Ahora es un hermano, le pone un título hermoso que Dios ha dado a sus hijos, somos hermanos. Bueno, quizá usted tiene ¿cuál es su experiencia con sus hermanos? No sé, bueno. Pero acá está hablando de otro tipo de hermandad, basada en el Evangelio, basada en lo que Cristo ha hecho. Y Pablo agrega, por eso, hermano amado. Onésimo es importante para Pablo. Y para Filemón, doblemente importante. Doblemente un parentesco como siervo y como hermano. Una nueva relación santificada entre amo y esclavo, hermano y hermano, que se iba a afirmar tanto en el trabajo, porque Onésimo era siervo de la casa de Filemón, pero también parte de la iglesia ahora. Tremendo. Imagínese, ¿no? Si usted tiene personas a cargo o compañeros de estudio, que los ve todos los días, capaz que los ve todos los días, ¿no? Y un día le predica el Evangelio. Y el Señor lo salva. Bueno, la relación cambia. Es una doble relación. Porque ahora es un hermano suyo y además alguien que trabaja con usted o estudia con usted. Imagínense lo precioso, ¿no? Para Filemón y Onésimo. Ahora es doblemente.
Lo que pasa es el orgullo, ¿no? El que muchas veces no nos lleva a reconocer esto. Que esa persona a la que tengo que perdonar es mi hermano. Es un hijo de Dios. Es amado. Es amado por el Señor. Entonces lo tengo que... ¿Cómo no lo voy a perdonar? ¿Quién soy yo para negar el perdón o negarme a recibir el perdón? ¿Cómo? Ahora, usted me puede decir, bueno, ¿y si es un incrédulo? ¿Qué hacemos? ¿Y si es un incrédulo? Bueno, también tengo que reconocer que ese incrédulo tiene la imagen de Dios en él. Caída, pero tiene la imagen de Dios, ha sido creado por el Señor y necesita la misericordia de Dios en Cristo. Y uno, a través del perdón, es un medio para evangelizar. No digo que uno lo va a convertir, pero si uno va con el perdón cristiano, imagínense, es un medio para llevarle el evangelio. Es un medio, es hipocresía. A ver, es hipocresía querer evangelizar el mundo. Evangelicemos el mundo. Pero no puedo perdonar a mi vecino. ¿Se da cuenta? ¿Cómo voy a querer? Estoy orando por mi familia, por mis vecinos, por todo. Quiero que el Señor llegue a sus vidas. Amén, está bien, está muy bien orar por eso. Pero si hay algo que está pendiente ahí, que tiene que ir con su corazón, abrirle el corazón y decirle, perdóneme, porque actué mal en esto, o lo que sea. No puedo evangelizar el mundo si no puedo perdonar a mi vecino. Ese es el punto. Pablo entonces acá, si se fija, versículo 17 y 18, es un ejemplo de restauración. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta, es un ejemplo de restauración. De nuevo vemos el imperativo recíbele. Perdonalo. Este es el punto de la carta. Perdonalo, recibilo como si fuera yo mismo, de nuevo. Y junto con la restauración, la posibilidad de restituir en el caso de que hubiera algún tipo de daño que hubiera afectado a Filemón. Bueno, esto Pablo lo entendía muy bien. Si usted va a Números, capítulo 5, hay un detalle de cómo en la ley se manda a restituir si hay algún tema de algún daño y hay que restituir. Y Pablo lo tenía súper claro eso. Pablo lo sabía, afronta el asunto. Entiende obviamente que como esclavo y además un esclavo fugitivo, Onésimo seguramente no hubiera podido afrontar ese gasto. Imposible. Así, bueno, entendemos que perdonar con misericordia también es parte de lo que Dios hace, ¿no? Y bueno, uno espera que como Dios no espera restitución, pues Dios no nos perdona y nos dice, sí, pero me debes tal cosa. Y uno dice, bueno, el verdadero perdón no reclama restitución. Pero tampoco es incorrecto que quien es perdonado entre personas restituya el daño de alguna manera. No está mal, es correcto que si alguien dañó en algo o tiene que restituir algo de alguna manera lo haga. Recuerda ahí en Lucas 19, hay un caso de Zaqueo. Zaqueo llega el Señor a su vida, lo recibe en su casa y Zaqueo muestra evidencia de arrepentimiento y dice, no, si yo en algo he defraudado a alguno, lo voy a devolver. Y lo vemos al Señor diciendo, no te preocupes, Zaqueo. No lo vemos así al Señor. No le dice nada. Posiblemente Zaqueo tuvo que restituir, a quienes haya defraudado. Esa es la posibilidad que acá plantea Pablo. Y también es como que le quita presión, ¿no? a la situación, a este caso. Quien perdona como Dios perdona está motivado por este amor a Dios. Abre la puerta, recibe al ofensor, pero también entiende que providencialmente todo ha sido ordenado por el Señor. Todo. Y por lo tanto busca restaurar la relación y restituir, dependiendo del caso. Hay veces que hay que restituir. Pero finalmente, en cuarto lugar,
reconoce su deuda con otros. La persona, cómo actúa la persona que perdona, reconoce su deuda con otros. Pablo reconoce el derecho de Filemón en el daño. Es un hecho que Onésimo debe haberle generado gastos o pérdidas. Imagínese un esclavo. Nosotros tenemos la historia de cuando Judas vendió a Jesús a los fariseos a precio de esclavo. ¿Recuerda cuánto era? 30 piezas de plata. ¿Recuerda qué pasó cuando mostró un aparente arrepentimiento Judas? ¿Qué hizo? Volvió y tiró las 30 monedas de plata. ¿Qué hicieron los fariseos o los religiosos? ¿Recuerda? Compraron un campo. O sea, no era 30 monedas de plata, es ir a comprar, no sé, un campo acá. Era mucho dinero. Bueno, entonces Filemón perdió un esclavo, se fue de fugitivo, seguramente necesitaba otro siervo que reemplazara a Onésimo. Ese fue el gasto, tuvo que gastar en un campo más o menos. Mucho. Oneroso de haber sido. Pablo, ¿qué le dice? Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y lo reafirma en versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Bueno, acá no sabemos, efectivamente, y la carta no lo dice, si Pablo tenía ahorros, o tenía recursos, o las iglesias lo ayudaban para sostenerse, posiblemente sí. Pero Pablo se compromete con esto. No sé cómo, pero se compromete. Y sobre todo Pablo apela al corazón de Filemón para que recuerde sus deudas. Porque le dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Tú mismo. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, la deuda de Onésimo es temporal y ahora está volviendo. Pero la deuda de Filemón es eterna. Es eterna. Y Pablo ha sido el medio que Dios ha usado para que por medio del Evangelio Filemón reconozca delante de Dios una deuda impagable. Una deuda impagable. ¿Cómo va a pagar el cielo usted? Si usted es un hijo de Dios, ¿cómo piensa pagarle a Dios ese beneficio eterno? Eso le está diciendo Pablo a Filemón. Aunque tú también debes, no te olvides. Tenés una deuda eterna con Dios. Yo he sido un medio, pero tenés una deuda eterna. Cuando alguien nos ofende, mi hermano, y tenemos que perdonar, deberíamos recordar la deuda que tenemos con Dios. Que Dios no reclama la deuda, ¿no? Pero es una deuda, claro. Pero también la deuda que tenemos con otros. Porque todos hemos recibido, de alguna manera todos hemos recibido bendiciones espirituales que jamás podríamos pagar. Jamás podríamos pagar. ¿Quién le llevó el Evangelio a usted? ¿Quién le acercó el Evangelio a usted? ¿Cómo se lo pagó? No, el Evangelio es gratuito. Sí, pero hay que ser agradecido. Hay deudas espirituales que jamás podríamos pagar y que en última instancia han sido medios providenciales que Dios ha usado para que el Evangelio llegue a nuestras vidas, para nuestro crecimiento, porque no termina en el Evangelio, sino que también después. ¿Qué deudas tenemos con aquellos que nos han ayudado en nuestra vida espiritual a crecer? Hemos recibido consejos. Todos somos de alguna manera, yo soy un agradecido al Señor de tener hermanos que me aconsejan, pastores que te dicen tal cosa, tal otra, fíjate esto, fíjate aquello, bíblicamente. Y decís, bueno, ¿y cómo se lo pago? Es una deuda eterna. Lo que nos debería llevar a actuar sin dificultad si tuviéramos que perdonar a otros. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí en versículo 19. Todos somos deudores. ¿Es mucho pedir perdonar a otros? ¿Es mucho pedir perdonar a otros cuando otros no nos demandan estas deudas?
recordar el Evangelio y recordar las personas que Dios usó en nuestras vidas para llegar a Cristo, da el sentido de esta deuda. Y por eso dice versículo 20, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. La Nueva Biblia de las Américas dice, si hermano permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Dame ese ánimo en Cristo. Como vimos en versículo 7, la vida de Filemón había sido de bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios. La iglesia se reunía en su casa, pero sin duda su influencia era de edificación a los hermanos. Filemón era de edificación y Pablo apela a su corazón para que no deje de actuar de la misma manera. No le está regañando, no le está diciendo, no, Filemón, tenés que hacer esto, aquello. No, le está diciendo, seguí actuando así. Y con este caso también, con este caso de Onésimo también. El perdón a Onésimo, traducido en acciones, como hemos visto, sería la forma de dar descanso al corazón de Pablo. Eso es lo que está diciendo. Sería la forma de dar reposo al corazón de Pablo y daría firmeza a la unidad de la iglesia en Colosas. Es tremendo cómo esto iba a afectar a la iglesia, a su familia, a la iglesia, a la vida de Filemón. Porque recordemos, toda situación, lo dijimos, de falta de perdón, quiebra las relaciones. Y quiebra y afecta a la iglesia, obviamente. Siempre. No somos entes aislados. De ninguna manera. De ninguna manera, siempre lo decimos, cuando sale por esa puerta, no es un ente aislado en su vida. No, siempre afecta a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Como cristianos debería ser una motivación extra, ¿no? Saber que el perdón genuino procura gozo y bendición a otros creyentes. Decir, esto va a dar gozo a mi hermano, esto va a ser de edificación a otros creyentes, debería ser una motivación extra para no tener problemas en perdonar alguna ofensa. Pero la falta de perdón, ¿qué es lo que hace? Bueno, acumula amargura. Acumula amargura y a la corta o a la larga lleva a las divisiones. Eso es lo que hace. La falta de perdón. Por eso dijimos que los cristianos actúan de la manera que Jesucristo ha actuado con el pecador y su deuda. ¿Cómo ha actuado Jesucristo con usted? Bueno, de la misma manera. Perdone las ofensas. ¿Qué es lo que lo motiva a perdonar? ¿Qué lo motiva a perdonar? Porque quizá nos pasa, o me pasa, este sentido de justicia propia, ¿no? Y de querer tener la razón en todo. Yo quiero ganar todo. Sin considerar, ¿no?, estas cosas que hemos visto. Porque quien perdona no actúa, y podríamos agregar, no actúa mirando su ombligo. El que perdona no actúa así. Mira al otro, lo mira a la luz del Evangelio, lo recibe, le abre la puerta, lo restaura, reconoce la providencia de Dios en todo esto, reconoce que lo que Dios ha hecho y la deuda que tenemos es mucho mayor que las pequeñas ofensas que a veces tenemos. ¿Se da cuenta de esto? Pero Dios no reclama, dijimos, el pago de esa deuda. ¿Debido a qué? A que Cristo ha pagado todo. Cristo ha pagado todo. No hay deuda. Cristo ha pagado. Mire a la cruz si tiene dudas de eso. De que si Cristo ha pagado o no todas mis deudas, todas mis ofensas para con Dios. Cristo lo ha pagado. Por tanto, esta disposición de Pablo, ahí en versículos 18 y 19, podemos verlo como el actuar práctico de lo que Cristo ha hecho por un pecador. Esto es lo que Cristo ha hecho. Dios es quien ha recibido mis ofensas. Dios es quien ha sido rechazado. Dios es de quien me burlaba en mi vida. A Dios ignoraba. A Dios le robaba la gloria. Pensaba que le robaba la gloria. A Dios lo dejaba de lado, adorando otras cosas. Ponía mi esperanza en otras cosas. Y ha sido Jesucristo quien ha mediado
entre Dios y el pecador. Entonces esto es lo que hizo, el precio de la reconciliación con Dios lo ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en ninguna otra circunstancia nos mostramos más imitadores de Dios. En ninguna otra situación se forma más el carácter de Cristo en nosotros que cuando perdonamos. Cuando perdonamos. Ahí. Bueno, vamos terminando. No sabemos. A mí estas cartas a veces me vuelven loco, porque no dice cómo termina la historia, ¿no? Y tampoco sabemos, no podemos. Bueno, yo sí me doy esa libertad de imaginar, pero no podemos hacer eso. Pero el hecho de tener esta carta, lo dijimos la otra vez, de poder leerla, de poder estudiarla, creo que es una muestra de que las cosas fueron bien, ¿no? Las cosas deben haber terminado bien. De todas formas, es bueno no tener la respuesta de cómo terminaron las cosas. Pues sin duda esto lleva a uno a reflexionar acerca de este tema, acerca de pensar en el Evangelio, cómo la obra de Cristo se aplica a este tipo de situaciones, muy importante, cómo mis relaciones deberían ser ahora que soy un hijo de Dios, cómo deberían ser mis relaciones. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo deberían ser mis relaciones? Preguntarme cómo Jesucristo actuó frente a mis ofensas, frente a mis pecados. ¿Dónde ha sido puesta la deuda que yo tenía con Dios? Y creo que lo mencionamos el domingo pasado. Usa uno de los profetas en lo profundo del mar. Ahí están las deudas. Dios ha olvidado, en Cristo ha olvidado. Es increíble eso. Porque uno no olvida, ¿no? Y por eso dijimos al principio, uno pasa factura. Pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios ha olvidado. Tremendo. El perdón no es algo abstracto que usted en su intimidad tampoco puede decir, no use esa frase, no, yo lo he perdonado en mi corazón. ¿La ha usado alguna vez? No. ¿Tenés un problema con un hermano o con alguien? No, sí. Yo lo he perdonado en mi corazón. No sé de dónde sale eso. Pero sí, obviamente uno lo tiene que perdonar en el corazón y por amor, pero uno tiene que actuar. Creo que Pablo estaba apelando a eso. El perdón genuino se ve en acciones concretas, en cosas concretas. Usted recibe, abre la puerta, no de su casa, de su vida, nuevamente a esa persona, cuando lo perdona. Se abre la puerta, restaura esa relación, reconoce que en todo ese proceso Dios ha ordenado todo y que en ello, mi hermano, usted y yo, podemos recordar que Jesucristo en la cruz del Calvario ha pagado la deuda y la condena que teníamos. Y en Cristo hemos sido reconciliados con Dios y me ha unido a su pueblo. Y ahora, bueno, como dice Pablo, 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, eso le pedimos, mi amigo, si usted no es creyente y no conoce a Cristo, reconcíliese con Dios por medio de Cristo. Esa es la única forma de reconciliarse con Dios. El pecador no tiene otra forma de reconciliarse con Dios que no sea por medio de Cristo. Pero ahora los creyentes que tenemos a Cristo, no tenemos excusa para no restaurar las relaciones con mi hermano. No tenemos excusa. Y mucho menos con los incrédulos, delante de quienes el Evangelio es honrado o deshonrado, conforme uno va viviéndolo. Así que bueno, preciosa esta carta a Filemón. El domingo que viene, Dios mediante, vamos a finalizarla, ¿sí? Vamos a orar y luego vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta carta tan personal que Pablo le escribió a este hermano, que nos ha llegado. Señor, hoy podemos abrirla, estudiarla y ver sin duda cómo el Evangelio en forma práctica
se vive, cómo este concepto del perdón se afirma en la relación entre creyentes, Señor, y muchas gracias porque nos sirve para ver en estos principios de cómo nuestras vidas, como iglesia, cómo tenemos que tratarnos. Damos muchas gracias porque entendemos que todas las situaciones que hemos atravesado, tanto en nuestra vida antes de conocerte como ahora, son todas cosas que providencialmente has ordenado para que podamos llegar a ti, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque tú nos atrajiste a la cruz de esa manera, Señor. Has obrado soberanamente sobre nosotros, Señor, y damos muchas gracias porque también lo sigues haciendo en la vida de tu iglesia. Te pedimos nos ayudes a recordar estas cosas en la semana, Padre, que ahora al celebrar la cena recordemos el punto más alto acerca de este tema del perdón. Ahí, en la cruz del Calvario, nos perdonaste. Y Señor, anhelamos que también todos nuestros amigos, familiares, vecinos, Señor, puedan conocer el amor tuyo a través de Cristo y puedan conocer el perdón, el verdadero perdón en Cristo. Pero Padre, danos la sensibilidad, la humildad, Señor, de poder ir a aquellos que realmente hemos ofendido o quizás hemos pecado en algún momento de nuestra vida y se ha cortado la relación y no sabemos por qué, pero sí, claro, ahora a la luz del Evangelio sabemos por qué, porque ha habido falta de perdón y te pedimos nos ayudes a abordar esos casos, Señor, y podamos realmente mostrar el amor de Cristo a un mundo que está hundido en la amargura, en el dolor, porque justamente no tienen este perdón y este amor tuyo en Cristo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos que nos cuides el resto de este día, que guardes a nuestros hermanos que no han podido venir, Señor. Cuídalos, guíanos en toda esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.